Bien, chicos, buenas tardes. Esperando tiempo para que ustedes puedan conectarse. Vamos a dar inicio a nuestra consulta académica resolviendo las preguntas de esta semana. Semana 16, donde hemos abordado el tema de la oración compuesta por subordinación adjetiva y adverbial. Tomando en cuenta que la oración compuesta subordinada adjetiva es aquella que va a modificar al núcleo de una frase nominal, tal como lo hace el adjetivo. Vamos a observar que tiene las siguientes características, ¿no? Va introducida, por ejemplo, por pronombres relativos como qué o quién o quiénes, cuál o cuáles, cuyo, cuyos o cuya, cuyas, ¿no? También por los relativos dónde, cuándo y cómo, siempre y cuando modifiquen al sustantivo como núcleo de la frase nominal. Si está modificando el núcleo de una frase nominal, tomemos en cuenta que la FN puede estar en cualquier parte de la oración. Entonces siempre va a estar acompañando. Tenemos dos clases de subordinadas adjetivas. Una de ellas es la especificativa, llamada también restrictiva. Será aquella que modifica a un sustantivo delimitando o restringiendo su significado. Por ejemplo, cuando decimos las rejas que estaban oxidadas se cambiaron, significa que algunas se cambiaron, las que estaban oxidadas. O sea, es un grupo de un todo. En el caso de las explicativas, o no restrictivas serán aquellas que modifica a un nombre sin restringirlo. Aparece delimitada además mediante comas. Por ejemplo, la misma oración cambia el sentido si yo le agrego coma al inicio y al final de la proposición. Entonces decimos, por ejemplo, las rejas que estaban oxidadas se cambiaron. Que estaban oxidadas modificaba a rejas, pero implica que todas se cambiaron y todas estaban oxidadas, ¿no? O sea, las rejas se cambiaron, o sea, todas se cambiaron y todas estaban oxidadas. En cambio acá, al decir las rejas que estaban oxidadas se cambiaron, esta idea solo responde a las que estaban oxidadas, a las rejas que estaban oxidadas, un grupo de ellas. Siempre, como les decía, modifica al núcleo de una FN. Y la FN es todo esto, ¿no? Todo eso. Vamos a ver qué oraciones entonces había para identificar a estas adjetivas. Por ejemplo, vamos a resolver la pregunta 4. Vamos a dar unos minutos.
tiempo entonces, chicos, para resolver esta pregunta? 4. La respuesta a la pregunta dice, las proposiciones subordinadas adjetivas que modifican a un antecedente nominal se clasifican en especificativas y explicativas. En tal sentido, señale los enunciados que contienen estas clases de subordinado. Tenemos en el enunciado 2, el jurado, que eran solo 3, le formuló 2 preguntas. Esta proposición modifica a jurado, ¿no? Y en la 5, recuerdo aquellos veranos cuando íbamos a la playa. ¿Qué recuerdo? La frase nominal es aquellos veranos cuando íbamos a la playa. Mi proposición es cuando íbamos a la playa, que modificaba a veranos. En las demás opciones dice, mirándole a los ojos, le ordenó a la niña que comiera. ¿Qué le ordenó? Que comiera. Esta es una proposición sustantiva. Le ordenó esto a la niña. Esta es una subordinada en función de objeto directo, ¿no? La sustantiva en función de OD. En la 3 debes instalar el televisor donde el cliente te indique. Voy a instalar el televisor. ¿Dónde voy a instalar el televisor? Donde el cliente te indique. Esta es una subordinada adverbial que va a, digamos, ser considerada locativa, ¿no? Porque señala el lugar. Y luego dice, por favor, levántate, Mari, que ya es demasiado tarde. ¿Mm? Levántate por esta razón. Entonces ya tenemos a la letra B como respuesta correcta. Bien. A ver, la pregunta 3. ¿Cómo estás, María Fernanda? Hola, Kate. ¿Cómo se encuentran, chicas? Estamos resolviendo algunas preguntas de esta semana, al menos que tengan alguna consulta. Hola, María. Miss, Sí, dime, hija. buenas tardes. Tengo una pregunta.
Sí, mijita. ¿Qué diferencia? No entendí muy bien la diferencia entre la condicional y la consecutiva. No, y la causal. Condicional y causal. La causal y la condicional de las adverbiales. A ver, vamos a Sí, mirar. Ya. A ver, veamos. Acá está la consecutiva y la condicional. En el caso de la condicional, cuando son adverbiales en primer lugar, siempre afectan al verbo principal. Suelen haber preguntas en algunos casos, como por ejemplo, en la locativa responde a un dónde, ¿dónde deja las cosas? ¿Dónde te indicó? ¿No? O ¿dónde te indiqué? Algunas responden a la pregunta que se le hace al verbo principal. ¿Dónde dejé esto? Allí, es decir, donde te indiqué. En la temporal también responde muchas veces a la pregunta ¿cuándo? Llámame cuando, en cuanto puedas, tan pronto como puedas, cuando puedas. Responde de esa manera. Las modales también responden al modo, no al cómo. Cristina dice las cosas tal como las piensa. ¿Cómo dice las cosas? Tal y como las piensa. Como las piensa. Entonces, la mayoría responde una pregunta, pero en caso de las condicionales no hay una pregunta concreta. Simplemente me va a señalar esa condición justamente para llevar a cabo la acción principal. Suele estar el conector sí, que es el más utilizado, la conjunción condicional sí. Y decimos, por ejemplo, si llegas a tiempo, iremos al estadio. Nosotros iremos, es mi verbo principal, al estadio. Pero, ¿cuál es la condición para ir al estadio? Debo de llegar temprano. ¿Ves? Entonces, si llegas temprano, podremos ir al estadio. Para ir al estadio, entonces tengo una condición, algo que me va a limitar para ejecutar la acción principal. En el caso de las consecutivas, me va a señalar el resultado, dice la consecuencia de lo expresado por la proposición principal. Señala ese resultado. Y la conjunción principal que utilizo es que, por ejemplo, la niña estaba tan cansada, entonces yo podría preguntar, ¿cuál es la consecuencia de haber estado cansada? ¿Cuál es la consecuencia? Ahí respondo la idea siguiente, que se quedó dormida. Estaba tan cansada que se quedó dormida. Entonces, la consecuencia de haber estado cansada es que se quedó dormida. ¿Ven? Tenía tal resfriado, ¿qué pasó? ¿Qué consecuencias hubo por el resfriado? Que no podía hablar. ¿Ven? En cambio, la condicional es diferente. Iremos al estadio, no hay una consecuencia para ir al estadio, no, sino más bien me anticipo a limitar y a condicionar esa idea. ¿Sí? Esa es la diferencia, María. ¿Lo entendiste? sí, sí, profesor. Lo que pasa es que en la pregunta 11 A ver, justo vamos a mirar. decía sobre eso y yo había marcado causa y concesión. Ah, ya, Y a ver, era vamos a mirar. condición y concesión. A ver, vamos a revisarlo por si acaso. A veces puede ser que no se dé, ¿no? La pregunta, me dijiste es 11, ¿no? Sí, Pero vamos a mirar la pregunta 11. A ver, dice, la conexión semántica que se establece entre la proposición subordinada adverbial y la proposición principal de los siguientes enunciados es de, a ver, como vuelva a insistir el coordinador,
Aceptaré la invitación. Yo aceptaré la invitación. Si vuelve a existir el coordinador, ¿cierto? Esta idea que estamos subrayando es como un sí. Si vuelve a insistir el coordinador, aceptará la invitación. Como vuelve a insistir, no es una causal que diga, a ver, ya que vuelve a insistir, no. Yo lo veo como una condicional. A ver, por más que se queje el cliente aquí nunca tiene la razón. Ese por más que es como es una concesiva, es igual, aunque se queje el cliente, aunque se queje el cliente. Entonces, cuando tú tengas duda, yo te recomiendo, María, y para todos, que ustedes puedan cambiarlo por el conector que más representa a la clase, ¿no? De oraciones compuestas subordinadas. Por ejemplo, para la una condicional, puedes cambiarlo por un sí. En el caso de una causal, por un porque. En el caso de una concesiva, el aunque, ¿no? ¿Qué más? En la locativa, ¿dónde? ¿Cuándo? En la temporal. Esos son los conectores más utilizados. En una modal puede ser un cómo, pero el cómo, por ejemplo, que hay, esta palabra cómo hay que tener mucho cuidado, porque cómo puede ser una conjunción que representa una causa, ¿no? Un motivo, una razón. Puede ser que también indique un modo o una condicional. Son tres clases que podría haber con ese cómo para señalarlo de esa manera, ¿no? Entonces, eso quizás pueda causarte dudas, ¿no? Sí, Miss, sí, gracias. Ujú. Ya, hija. La semana es 16, creo. A ver. ¿Alguna otra consulta que quisieran o pasar a ir resolviendo otra pregunta? Por acá hay una concesiva también. Aunque no siento hambre, cenaré vegetales, ¿no? A pesar de que no siento hambre, ¿no? Por más que no tenga hambre. La de finalidad responden al para qué. He venido para que me expliques este problema. ¿Para qué has venido? Para que me expliques este problema. Acá hay una causal como el porque, mira, el cómo. Representa la causa del expresado. Como estaba enfermo, no había venido a trabajar. Yo preguntaría, ¿por qué no ha venido a trabajar? Porque estaba enfermo, ya que estaba enfermo. ¿Ves? Entonces puedes cambiar, ¿no? Miss, Ujú. Dime, cuando hija. cuando es oración compuesta subordinada adjetiva, pero es Ujú. especificativa, es sin la coma, ¿verdad? Así es. Ujú. Sin la coma. Cuando Y está encerrada,
¿Tiene que estar la coma para diferenciarlos? No solamente es que esté en la coma, ¿no? Sino fijarte cuál es la intención que tiene. Si tú utilizas las comas, es cuando tú puedes indicar que todo el sustantivo, todo el elemento, obviamente está restringido, ¿no? No está restringido, perdón, porque afecta a todos cuando es explicativa. Al colocar la coma, todo se afecta. Por ejemplo, estás hablando de las rejas. Las rejas se cambiaron, ¿no? O sea, todas las rejas se cambiaron. Además de que todas se cambiaron, todas estaban oxidadas. ¿Ves? Entonces, esta idea que tú tienes aquí, simplemente al añadirse, no limitas, no restringes, por eso, porque todo el nombre se afecta. Por eso te dice, significa que todas se cambian y todas están oxidadas. Entonces, si tu intención es afectar a todo el sustantivo sin limitarlo, coloca las comas. Esas son las explicativas. Si tú quieres, obviamente, restringir y solo indicar que una parte de ese elemento se afectó, entonces no le pones coma. Ese es para tener el concepto claro, ¿no? La parte práctica de reconocimiento, efectivamente que las explicativas modifican a sustantivos propios, a pronombres, a sustantivos también comunes, ¿no? Y pueden cerrarse la proposición entre comas siempre y cuando esté al inicio, ¿no? Cuando está al final, solamente la coma adelante. Esa es la diferencia. Vamos a resolver esta pregunta. mm, Esta primera pregunta. A ver.
A ver, dice, de acuerdo con la función sintáctica que desempeñen en la oración compuesta, las proposiciones subordinadas se clasifican en sustantivas, adjetivas y adverbiales. En tal sentido, relacione dichas subordinadas con sus respectivas clases. Luego señale la acción correcta. No recuerda dónde estuvo el día del crimen. No recuerda qué. ¿Qué no recuerda? No recuerda esto. Cuando uno responde a esa proposición con, con la forma de sustituirlo por esto, eso, aquello, esa sería una sustantiva. Una sustantiva que funciona como un objeto directo. Él o ella no recuerda esto. Este es el parque donde solía dormir Petis. Este es que el parque donde solía dormir Petizo. Aquí, dentro de la frase nominal el parque donde solía dormir Petizo, estaría la proposición que afecta a parque. Esta sería una adjetiva. Está refiriéndose al parque. El parque donde solía dormir Petizo. Y la última dice, el niño lustrabota juega, ¿qué juega? Fulbito donde quiera. O donde quiere, ¿no? El niño lustrabota juega fulbito donde quiere. ¿Dónde juega fulbito? Donde quiera. Esta es una adverbial. Locativa, ¿no? ¿Dónde juega? Le pregunta al verbo principal. Las adverbiales afectan siempre al verbo principal. ¿Dónde juega fulbito? Pues donde quiere. Entonces sería 1B, 2A y 3C, la letra B, ¿no? A ver. Exactamente, letra B. Ahí está. Ese es el orden en que estaría la respuesta. ¿Ven? Siempre fijándose en las acciones. Pregunta 3 ya la habíamos hecho, me parece. A ver, vamos a resolver la pregunta 3.
A ver, ¿qué marcaron en la pregunta 3? La B, Miss. La B. A ver, vamos a ver si es la B. La B es la 2 y la 5, ¿no? A ver. Se retiraron del estadio cuando terminó el partido. Ellos se retiraron del estadio. ¿Cuándo se retiraron del estadio? Yo voy a preguntar cuándo y con el cuándo me respondo. ¿Cuándo se retiraron de ese lugar? ¿Cuándo terminó el partido? Esta es una adverbial. Así que descartado, ¿no? Esta es una, entonces, adverbial. Adverbial temporal, ¿no? En las 5, a ver, decía Ana, que llegues temprano a clases es necesario. Esta de aquí, cuando tú dices, ¿qué es necesario? Esto es necesario. Ana es el vocativo a quien le habla, por eso está separado con la coma. Esto es necesario. Al decir esto, estás ante una sustantiva que funciona como sujeto en la oración. Entonces no era ni la 2 ni la 5. ¿Dónde estarán entonces las adjetivas? Las adjetivas deben de modificar a un sustantivo en una frase nominal. Entonces, si decimos, por ejemplo, a mi familia le gusta ir más a la playa que al cine, ahí estás comparando, ¿no? Un poco. ¿A dónde le gustaría ir más? A la playa que al cine. ¿Qué le gusta? Ir más a la playa que al cine. ¿Le gusta esto? Le gusta. Acá hay sujeto, sustantiva. En la 3, fue clausurada la piscina donde solíamos nadar. ¿Qué fue clausurada? La piscina donde solíamos nadar. Esa es una frase nominal. La piscina donde solíamos nadar fue clausurada. Ahora, en esa frase nominal hay una proposición que está modificando a piscina, porque esta proposición estaba en la frase nominal. Esta es una de ellas. 4. Eva tuvo 2 hijos, a los cuales llamó Caín y Abel. ¿Qué tuvo Eva? 2 hijos, a los cuales llamó Caín y Abel. Esta es mi frase nominal. Y dentro de esa frase nominal está la proposición que modifica a los hijos. Hijos a los cuales llamó Caín y Abel. Entonces mi respuesta es la letra C. Entonces esta era una sustantiva, igual que la última.
y solamente las adjetivas estaban en la letra C, 3 y 4. ¿Ya? Ahí han notado la diferencia, ¿no? Kate con María. ¿Hasta ahí ya tienen alguna duda? Entonces, Miss, cuando es adjetiva, tiene que modificar al nombre o grupo nominal. Claro, al núcleo de la FN, exactamente. Vamos a ver otra pregunta. A ver, la pregunta 2 para completar los relativos. Siempre que se usa cuye, porque es lo que sigue, mantiene el mismo género, cual o cuales, también de acuerdo al número. El artículo lazo, los dependerá del sustantivo que le anteceda. ¿Quién se utiliza básicamente cuando son seres animados? ¿No?
A ver, en la primera decía, a Soraya le agradan las personas. Ahí pondríamos que son sinceras, ¿no? A ver, en la siguiente. Él es Roberto Carlos, compuso la canción Amigo. Entonces, como es un nombre propio, se recomienda que utilicemos quién, ¿no? ¿Quién compuso la canción Amigo? Letra C. Ahí viene Amelia. Perros ensucian nuestro jardín. Aquí si hablo de los perros, entonces tendría que decir cuyos en el mismo número y género, cuyos perros ensucian, cuyos perros, cuyos gatos, cuyas mascotas, si fuera otro sustantivo en otro género como mascotas, tendría que decir cuyas mascotas. El relativo mantiene el género y el número con el sustantivo siguiente. Letra D. San Cristóbal es la librería. Conseguí estos libros. Si voy a referirme en la ubicación, entonces es la librería donde conseguí estos libros. ¿Mm? Si me refiero al tiempo, ya utilizo el cuándo. El mes pasado, cuando cumplió 20 años, viajó a Italia. Me voy a referir al tiempo, utilizo cuándo. Cuando me refiero al lugar, dónde. Y me refiero a la forma, cómo. Fernando pidió ayer una cerveza, está velada. Una cerveza está velada, la cual está velada. ¿Mm? ¿Listo? Así que teníamos que haber completado esta pregunta número 2. Hicimos la 1, la 2, la 3. Esta 4 ya la habíamos trabajado también, pero a ver, vuélvanla a hacer si es que no escucharon la primera parte. A ver, chicas, unos minutos.
Bien, en la pregunta 4 me pedían que ubicara las subordinadas adjetivas y en la primera pregunta, en la primera oración decía, mirándola a los ojos, le ordenó a la niña que comiera. No podía ser, decíamos, porque que comiera se convierte en una sustantiva, ¿no? Esta es una sustantiva. En función de objeto directo. En cambio, en la 2 sí hay una adjetiva. Le formuló el jurado, que eran solo 3, le formuló 2 preguntas. ¿Qué formuló? 2 preguntas. ¿Quién lo hizo? El jurado, que eran solo 3. Esta idea es una explicativa que modifica jurado. Debes instalar el televisor donde el cliente te indique. Esta es una adverbial. A ver, ¿qué debo instalar? El televisor donde el cliente te indique. Entonces, como adverbial, respondió a la pregunta ¿dónde? Al verbo principal. ¿Dónde voy a instalar ese televisor? Donde el cliente te indique. La 4. Por favor, levántate, Mari, que ya es demasiado tarde. Levántate, Mari. Mari, tu vocativo. Levántate. ¿Por qué me voy a levantar? Porque ya es demasiado tarde, ¿no? Otra adverbial. Y por acá, recuerdo aquellos veranos cuando íbamos a la playa. ¿Qué recuerdas aquellos veranos cuando íbamos a la playa? La proposición está en una frase nominal que modifica a veranos. Esa también era. Así que era 2 y 5, la letra B, la respuesta correcta. Esta ya la habíamos iniciado con esta pregunta, ¿no? A ver, la pregunta 5. Estas son adverbiales. A ver cómo les va en la pregunta 5.
¿Ya está? Vamos a revisar entonces la pregunta 5. Las proposiciones subordinadas adverbiales modifican al verbo de la predicación principal, señalando el tiempo, el modo, lugar, causa, finalidad, condición, etc. En tal sentido, marque la alternativa que relaciona correctamente las subordinadas adverbiales con sus respectivas clases. El policía dirigió su mirada hacia donde se oían gritos. El policía dirigió su mirada. ¿Hacia dónde dirigió su mirada? Hacia donde se oían gritos. Esa respuesta me lleva a la ubicación, al lugar, y eso entonces sería la letra B, ¿no? Rosita hacía los deberes mientras escuchaba música. Hacía los deberes. ¿En qué momento? Cuando escuchaba música, mientras escuchaba música. Esta es una temporal. A fin de programar mis actividades, usaré una agenda. Usaré una agenda a fin de programar mis actividades. O sea que esta es la finalidad para programar mis actividades. Luego dice, Celia, como no has estudiado nada, has desaprobado. Entonces, has desaprobado porque no has estudiado nada. Ya que no has estudiado nada. Como no has estudiado nada, ese es mi causal. Ahí están para que se guíen los colores. Entonces solamente correlacionamos y tendríamos como respuesta la letra D. Ujú. Ahí está. Hola, Lisandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Timoteo, también bienvenido, chicos. Estamos ya en la pregunta número 5, resolviendo lo de esta semana. La 4, la 8, ahorita vamos a resolver ya la 8, la 10. La 4, mientras también cuenta con temporal, sí. Hemos visto que
Hay adverbios que también pueden aparecer después de, antes de o mientras, que expresan anterioridad, posterioridad o simultaneidad. En este caso, por ejemplo, simultáneo, ¿no? Hacía los deberes mientras escuchaba. Hay una acción simultánea. En la pregunta 4, lo acabamos de resolver, vimos que era la letra B, las dos proposiciones que hay. Creo que no cambió el color. Era la letra B, la 2 y la 5 eran adjetivas, modificaban a los sustantivos en una frase nominal. Por ejemplo, el jurado, que eran solo 3, es una frase nominal. O aquellos veranos cuando íbamos a la playa es otra frase nominal. Internamente está la proposición adjetiva que modifica los núcleos. El resto no lo era. Profesora, Hola, ¿cómo? Dime, Lisandro. en la 5, ¿cuál es el sustantivo? En esa Las 5. preposición de la 4, no, la preposición 4, 5 romano. La pregunta 4, 5 romano. ¿Está? Sí, le recuerdo aquellos veranos. ¿Cuál es el sustantivo ahí? Veranos. Ah, también To- cuenta. Perdón. También cuenta Es, veranos. claro, el sustantivo es veranos. En una frase nominal, tú tienes todo esto es una FN. Voy a poner en celeste, ¿ya? Aquellos verán ahí, hasta ahí. Todo eso es una frase nominal. ¿Qué recuerdo yo? Yo recuerdo aquellos veranos cuando íbamos a la playa. En esta frase nominal, internamente, está tu proposición. La proposición es esta. Cuando íbamos a la playa, ¿no? Frase nominal y la proposición estaba internamente allí, modificando al sustantivo veranos. Igual que en el otro caso, el jurado, que eran solo 3, todo eso es una frase nominal. Y luego la proposición modifica al núcleo. Eso es lo que hay en las adjetivas. Siempre se sitúan en las frases nominales. Ahora seguimos con las subordinadas adverbiales. En esa sexta pregunta, a ver, pueden resolver, a ver cómo les va.
¿Cuál sería la respuesta, chicos? A ver, Timoteo, 6, letra D, me dice. A pesar de que eran hermanos, Edgar victimó a Henry. A pesar de que eran hermanos, aunque eran hermanos, esa es una concesiva, la que indica un obstáculo, una dificultad de que lleve a cabo la acción principal. Laura recibió el año nuevo bailando hasta el amanecer. ¿Cómo recibió el año nuevo Laura? Bailando hasta el amanecer. Aquí la proposición se inicia con un gerundio. Recuerden que las proposiciones subordinadas pueden iniciarse con verboides en infinitivo, en participio o en gerundio. Entonces, este es el modo, la forma en que lo recibió. Hacía tanto calor que me tomé un vaso de agua. Hacía tanto calor, consecuencia de hacer tanto calor, es que se tomó un vaso con agua helada. Esta es una consecutiva. Siempre y cuando hayas terminado el trabajo, te pagaré. Te pagaré si has terminado el trabajo. Esa es una condicional. Ya está correlacionado. Ahora solamente buscamos parejar en la pregunta 5. La respuesta sería la letra D. Era la letra D, efectivamente, Timoteo. Muy bien, Lisandro. Perfecto. A ver, la pregunta 7.
7A me dice Lisandro. A ver, decía. La preposición subordinada adverbial consecutiva señala consecuencia de algo que se presenta con gran intensidad en la proposición principal. De acuerdo con esta definición, ¿qué enunciados contienen esta clase de proposición? No tenían agua suficiente, no tenían suficiente agua, por eso se marchitaron las flores. Esta es una hilativa, ¿no? Una coordinada hilativa porque el enlace es por eso. Descartada. La película india desató tal polémica que al final fue retirada. Dice, desató tal polémica, consecuencia de desatar esa polémica es que al final fue retirada. Esa es una de ellas, ¿no? Consecuencia de haber desatado la polémica es que fue retirada. El ambulante se protegía de la lluvia tapándose con un cartón. Este es un adverbial, ¿no? También, pero modal. Se protegía de la lluvia, ¿cómo? Tapándose con un cartón. El TikToker viaja tanto que confunde las ciudades y los países. Consecuencia de viajar tanto es que confunde las ciudades y los países. Esta también es una consecutiva. Ya que el lunes es feriado, ordenaré los libros de la biblioteca. Este es una causal. Ordenaré los libros porque el lunes es feriado, ya que el lunes es feriado. Respuesta entonces era la 2 y la 4, la letra B. A ver. ¿Sí? ¿Te diste cuenta, Lisandro, cuál había sido la equivocación, no? En la A decía 1 y 2. 2 estaba bien, pero la 1 no. A ver, la pregunta 8. No, por eso es el enlace conjuntivo, pero para las oraciones compuestas coordinadas, conjuntivas y lativas. Para eso es. Ocho c me dicen, a ver, revisen. ¿Es correcto?
Luego de observar la presente oración compuesta por subordinación, una zorra hambrienta intentaba alcanzar unas uvas que pendían de una elevada viña, saltando con toda su fuerza. Presenta solo dos subordinadas, una adjetiva y una adverbial, y otra adverbial. No, aquí hay más de dos subordinadas. ¿Qué intentaba la zorra? Alcanzar unas uvas que pendían de una elevada viña, saltando con toda su fuerza. Allí hay una sustantiva. La zorra intentaba esto, sustantiva. Luego internamente hay una que es que pendían de una elevada viña. Modifica uvas, esa es una adjetiva. Y saltando con toda su fuerza responden a la forma, a un adverbial modal. Entonces, esta pregunta 8 nos da como respuesta efectivamente la letra C. No habían dos, había tres. Saltando con todas sus fuerzas es un adverbial, que pendían de una elevada viña es una adjetiva, y la principal, a partir de alcanzar hasta el final, era la sustantiva. Muestra función sustantiva en función de objeto directo, sí. La subordinada que pendía es adjetiva, sí. Saltando es un adverbial modal, también. Número 9.
La proposición subordinada adverbial concesiva manifiesta un impedimento ineficaz para que se dé lo expresado en la proposición principal. De acuerdo con lo mencionado, señala el enunciado que presenta esta clase de proposición. Una concesiva. La M, Timoteo y Eduardo y Lisandro. Estudió intensamente, por eso aprobó el último examen. Ya hemos visto el caso del por eso como una hilativa en las coordenadas, ¿no? Conjuntivas. B. Una biblioteca municipal tiene más libros de lo que crees. De lo que crees es una comparativa descartada. A pesar de su aspecto inocente, era una besada ladrona. A pesar de su aspecto inocente. Ahí habría una concesiva, ¿no? A pesar de su aspecto docente, acá faltan las. Pero esta es una oración simple. Está usando la conjunción, pero solamente hay un verbo. ¿M? Podría haber confundido ese a pesar de, ¿no? Hay un solo verbo. Estamos en verano, sin embargo, anoche llovió bastante. Esta es otra compuesta, pero coordinada. Esta es una adversativa, ¿no? Si bien ya cumplió 40 años, Ronaldo sigue anotando goles. Aparte de haber cumplido 40 años, aunque ya cumplió 40 años, esta es una concesiva. La letra E. Ajá, pusieron la E, ¿no? Correcto. Muy bien, chicos. Las concesivas siempre va a haber un impedimento para que se logre la acción principal. Y fijarse, ¿no? Yo dije la C, pero después me di cuenta de que no había más que un verbo. Así que la letra E era la respuesta correcta. A ver, chicos, la 10 y la 11.
A ver, dice, en los enunciados. Se divierte jugando al fútbol con amigos los fines de semana. ¿Mm? ¿Se divierte de qué manera? Jugando al fútbol. Es una modal, ¿no? ¿Cómo se divierte? Jugando al fútbol con amigos los fines de semana, ¿no? Divierte. ¿Cómo se divierte jugando al fútbol los amigos? Luego dice, saliendo de la feria de libros, me encontré con algunos amigos. ¿Cuándo me encontré con algunos amigos? Cuando salía de la feria de libros. Esta es una temporal. Aquí hay un verboide en gerundio que encabeza esa proposición, ¿no? Así que estamos encontrando una temporal. La letra C comprobamos que era la respuesta correcta. La pregunta 11. En la pregunta 11, entonces decía que la conexión semántica que se establece entre la proposición subordinada adverbial y la proposición principal de los siguientes enunciados. Como vuelve a insistir el coordinador, aceptará la invitación. Esta también la hemos vuelto, ¿no? A ver, en el ejemplo del... Este es equivalente a un sí. Insiste, aceptaré. Ahí hay una condición. A ver la otra. Por más que se queje el cliente, el cliente nunca tiene la razón. Aunque se queje, esa es una concesión. La letra D. Ujú. Pregunta 12 y última.
Pregunta 12. 11D, muy bien. Correcto, chicos. La última pregunta. Un- A ver, en la 12 decía, las oraciones compuestas que incluyen dos o más predicados en su estructura se clasifican en oraciones en coordinadas o subordinadas. Según esta caracterización, señale los enunciados que constituyen oraciones compuestas por subordinación. Tienes que ver, Ben, tienes que ver Ben-Hur. Ha ganado 11 premios Oscar. Esta es una coordinada, ¿no? Yustapuesta. Fernanda anda molestando a sus compañeros de clase. Anda molestando es una perífrasis. El hombre se volvió sedentario al descubrir la agricultura. Se volvió sedentario cuando descubrió la agricultura. Esta es una subordinada temporal. El soñador está seguro. ¿De qué está seguro? De que esta situación cambiará. Está seguro de esto. Eso es una sustantiva. Acaba de llegar la selección peruana de fútbol al estadio. Acaba de llegar. Tendríamos ahí dos, ¿no? 3 y 5. Y respuesta correcta. Ya no había nada. Bien, chicos.
Con esta última oración hemos terminado. Es una perífrasis, acaba de llegar, una sola acción. Chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias por permanecer hoy.